Tengo la respuesta, presidente Javier Milei. ¿De tocar el culo a Caputo? Sí. Ah, va. ¿Quién se lo quiere tocar? ¿Quién? El Fondo Monetario Internacional. No, bueno, Anda a cortarle la mano al Lo fondo. disfruta mucho eso. Anda a cortarle la mano al Fondo Monetario Internacional, que está desesperado para conseguir el desembolso. Se enojó el ministro, con gente como vos y otros. No, con Bonelli fundamentalmente. ¿Sí? Sí, es con Bonelli. Están en esa cruzada con Bonelli que es... Yo les digo, más allá de diferencias, si querés, políticas o ideológicas, todo ministro, yo digo porque ya llevo muchos años en el periodismo, y más o menos, no sé, digo casi contemporáneo, porque Marcelo tiene algunos años más que yo, más bien es de la generación de Marcelo Sloto, y entonces conozco el recorrido. Y en la democracia, si querés. Todo ministro de Economía que se metió y quiso criticar, cuestionar, bardear a Marcelo Bonelli, yo lo único que digo es que Marcelo Bonelli continuó y los ministros de Economía se cayeron. Sí. Pero es simplemente como, es una descripción. Es como pasa los gobiernos, queda Marcelo Bonelli, pásale esto para que queda Bonelli. Es una descripción, no tiene hasta ni carga valorativa. Digamos, esto es, entonces yo lo escucho a Milei, digamos, los tipos... Es como que nacieron de un repollo, vinieron de otro mundo y cayeron a Argentina sin conocer el pasado. Y a partir de ahí hacen las cosas. Es una cosa, me parece a veces tan insólito todo, tan insólito que hasta no es que me cansan explicar, sino que, como saben, hago todo esfuerzo para explicar y tratar, pero es como que me encuentro que me resulta difícil, porque lo único que puedo decir es qué manga de... y nada más, porque todo lo que están haciendo con el Fondo Monetario Internacional ya se hizo y se hizo mal, y lo repiten. Esto es lo que vos decís, pero que no conocen lo que pasó, no saben lo que pasó. Por ejemplo, a ver, vamos a decir, todavía el acuerdo no está. El acuerdo con el fondo se sigue negociando. Se sigue negociando cómo van a ser los desembolsos de esos 20.000 millones de dólares. Además de cómo van a ser esos desembolsos, fundamentalmente cuál va a ser el primer desembolso, la primera plata que va a dar el fondo. ¿Y ya se sabe si esos 20.000 son para pagar, claro, o cuánto tiene el gobierno para poder usar de esos? No se sabe. No. En ese primer desembolso, ¿cuánto es lo que pueden utilizar? Y además, central es... ¿cuál va a ser la nueva política cambiaria? Claro. O sea, ¿qué es lo que va a pasar con el dólar? ¿Cómo se va a ajustar con el dólar? O sea, todo eso sigue en negociación. Lo iba a tratar en forma oficial el 8 de abril el directorio. Ya lo postergaron. No va a haber el 8 de abril, va a ser más adelante. O sea, hay un problema. Hay un problema en el sentido de que el gobierno anunció que tiene el acuerdo con el fondo y el acuerdo con el fondo todavía no está. Entonces, el problema lo tiene el gobierno. Y eso ya no es algo nuevo. Ya pasó durante el gobierno de Macri. Pasa que tuvo otra dinámica, incluso hasta fue un poquito más rápido de lo que está pasando ahora. O sea que están en un problema. O sea que ¿a quién le buscan echar la culpa? Frente a una situación que es crítica, que es la pérdida de reservas. Y que tenés esa necesidad. Solos se fueron a la trampa del Fondo Monetario Internacional. Para decir, quiero los dólares del Fondo Monetario Internacional para fortalecer las reservas, con el verso de la compra de las letras intransferibles, todo mentira, digamos, más allá de que puedan hacer ese asiento contable, es decir, bueno, se encontraron con un nivel de inoperancia en el manejo de la situación económica que te lleva a esto. Vamos a hacer una descripción de lo que fue el 2024 e incluso hasta enero del 2025, el contexto de Milei. Apoyo de los grupos económicos locales, incluso los muy favorecidos y los menos favorecidos. Sí, Campo, todos, industria, todo. Sí. Del mercado financiero local e internacional. Fundamental. De la inmensa red, de la poderosa red de medios de comunicación, diferentes vertientes. La mayoría.
un trato amabilísimo de los medios internacionales ante una figura nueva en la política. Sí. Y la tuviste. Sí, lo tuvieron como un personaje. Un personaje, pero bueno, tenía... Personaje digamos, pintoresco, digamos. Estados Unidos lo tiene como aliado, más, digamos, Sí. frente a lo que es el contexto de América Latina, Como mascota. de Trump, pero Medio mascota. tiene aliado a Estados Unidos. Incluso también aliados a algunos países europeos. Estoy hablando de 2024 y, digamos, para ver todo ese contexto. Una oposición desarticulada a nivel interno, una oposición que le votó todo, le salió todo, menos una sola iniciativa no le salió en el Congreso, que fue la de el decreto para darle 100 millones era, o 100.000 millones de pesos a la CIDE. Sí. Fue lo único. Le aprobaron todo. El decreto 70, la ley base, los vetos a aumento de jubilaciones, le salió todo. O sea, esa oposición desarticulada. Tuvo un superávit comercial, o sea, la diferencia entre exportaciones e importaciones, lo que compro y lo que vendo del exterior en dólares, lo que te queda un excedente, tuviste superávit, o sea, un saldo positivo de casi 19.000 millones de dólares. Tuviste un blanqueo extraordinario a nivel de resultados. En total, incluyendo bienes, fue casi de 33.000 millones de dólares y en efectivo, dólares depositados en cuenta de banco, casi 23.000 millones de dólares. Un contexto, si uno local e internacional, muy favorable. Vos agarrás y decís, bueno, la verdad no tenés ningún problema, digamos, tenés que manejar la situación. ¿Cómo llegaste a esta situación? Que vas desesperado a abrazarte al Fondo Monetario Internacional. A ver, ¿qué es lo que pasó para que vayas en forma desesperada con todo esto a favor? ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué cosa tuviste en contra? Yo quiero decir, algún elemento en contra en durante ese primer año, además de un primer año de un gobierno. Otro elemento más, ahora voy a la respuesta a eso. Claro. Voy a un escenario, si querés, de resistencia social que existió y que existe, pero bastante amortiguado pese al ajuste fenomenal que se hizo, ¿no? Entonces, ni conflicto social, pese a la caída brutal de la economía, pese a la mega devaluación, pese a discursos violentos, agresivos, convalidados por también el Poder Judicial, y bueno, todo eso, y llegás ahogado. ¿Cómo es que llegás en marzo del 2025 ahogado con ese contexto tan favorable? ¿Por qué? Y porque la verdad se equivocaron en el diagnóstico, se equivocaron en la acción y tienen una gestión económica y política desastrosa. Si no, no hay algún motivo para eso. Porque necesitan vaciar reservas para mantener el valor del dólar al que lo tienen. Se van quedando sin reservas, no pueden... Se enamoraron de ese ajuste del 2% del tipo de cambio. El tema de la baja de la inflación forzaban porque querían llegar a tener el 1%. Pensaban que a octubre llegaban. Se jugaron un pleno en el casino de las finanzas globales que el riesgo país iba a bajar a 400 puntos. 400 puntos significaba que todavía los títulos de los bonos sigan subiendo. Bueno, no pasó eso en enero, febrero, sino que al revés. Los precios de los bonos empezaron a bajar y por consiguiente el riesgo país pasó a subir, o sea que estaban en 750, 800 puntos. Entonces, ¿qué pasa si tenés ese riesgo país tan alto? No tienes la posibilidad de acceder al mercado internacional de capitales para endeudarte, tener esos dólares y seguir alimentando la burbuja especulativa. Porque el punto central, y esto desde el primer momento lo mencioné y lo voy a reiterar, es que todo estaba basado en una inmensa burbuja especulativa. Esto fue.
Y entonces toda burbuja especulativa vos la podés seguir manteniendo si tenés un flujo de dólares permanente. Si en algún momento aparece la duda sobre ese flujo de dólares, bueno, la burbuja estalla. Entonces todo ese contexto favorable pasa a ser irrelevante frente al mal diagnóstico y a la mala gestión que haces, porque sostenés todo en una burbuja especulativa. Entonces, como el flujo de dólares se frenó, porque ya se te agotó lo que tuviste con el blanqueo, se te agotó incluso porque bajaron las retenciones para que los exportadores liquiden más, entonces te quedaste sin, entonces, no pudimos colocar deuda, entonces vamos rápido al Fondo Monetario Internacional. ¿Y el fondo te parece que lo va a salvar? Y en el caso de que lleguen dólares del fondo, que todo indica que sí, hay que saber cuántos, ¿cuánto lo salvan esos dólares al gobierno? Es el gran interrogante. Lo que vos planteás, y por eso es el elevado nivel de incertidumbre que tienen todos y fundamentalmente los dueños que tienen la plata, los dueños de los dólares o los que están dentro de la burbuja especulativa. Dice, entonces tenemos que salir, tenemos que entonces que me den los dólares. Y entonces por eso cada día en los últimos 10 hábiles estuvieron perdiendo dólares. Ayer 192 millones de dólares. En los últimos 10 días hábiles perdieron 1.637 millones de dólares del Banco Central. Entonces, y ayer después de cierta certidumbre que no fue finalmente, tal como lo demuestra el mercado, pero digo, después de que habló Caputo, después de que habló Milei, pasó esto. Es que hay toda una sucesión, eso es parte de lo que es la mala gestión frente a una situación compleja o una situación que es diferente a, no pasa nada. Pues decir, te enfrentás a una situación que es, tengo que enfrentar a un mercado que me está pidiendo respuesta. Y sale uno y dice, respuesta, uno dice A, otro dice B, C y D. No, flaco, acá hay algo que está mal, digamos, en la coordinación de cuál es tu mensaje. Y entonces frente a la A, B, C y D, ¿cuál es la respuesta? Dame los dólares. ¿No hay posibilidad de que esto sea un método? No. Sí, es método malo. Por eso, pero un método al fin. O sea, un método de gente que hace negocios con el país. O sea, es la derivada de eso. La verdad, porque lo que vos planteás es un escenario de alguien que hace una evaluación, que intenta llevar adelante un proyecto de país, que yo no sé si es real que haya un proyecto de país. No tienen un proyecto de país. Es un método de negocio, me parece. Un método de negocio. Caputo tiene el método de negocio. Exacto, es un método de negocio que cada 4 años, por ahora, les viene funcionando. Le funcionó con Macri. Caputo tiene el método de negocio. Yo creo que Milei tiene ineptitud. Bueno, claro, pero ese método de negocio depende de un personaje. En el caso de el macrismo, eran ellos. Claro, pero yo creo que Macri era parte del método de negocio. Por eso, ahora no podía volver a ser Macri el protagonista o la cabeza del método de negocio. Sí, que utilizaron como mascarón de proa a Milei. Que tiene todas estas características que vos dijiste, que de repente es un personaje que le cayó bien al sistema económico, al sistema financiero, le cayó bien a los medios, lo ven utilizable para esos ese fines. Método de negocio. Y la gente que hace ese método de negocio cada 4 años sabe que tiene la chance de renovar este método de negocio, que incluye la burbuja financiera, el ir a buscar al fondo. Y después está el tema del petróleo, el gas, el litio, la producción minera, incluso también en la producción de otros recursos naturales, que puede ser también vinculado con el tema del campo. Acá está un poquito más de tensión porque no le bajan las retenciones, ni tampoco le mejora el tipo de cambio. Entonces, pero el llamado, el método de negocios es un proyecto de país donde la Argentina es proveedora de materias primas, y mientras los que participan de cada uno de esos sectores extraen lo más rápido y en la forma más intensa la renta. Entonces, y después se van hasta que llegue otro que le ponga límites. O que esté en disputa, que pasa a estar en disputa. No sé, ni límite. Desde los partidos políticos tradicionales siempre se piensa en un proyecto de país. ¿No? O sea, se debate, históricamente se debatió un proyecto de país. Los radicales tenían un proyecto de país, el peronismo tenía un proyecto de país, la izquierda planteó un proyecto de país.
Y estamos hablando, debatiendo con gente que tiene un método de negocio con el país. Sí. No sé. Que también es un proyecto de país. Es un proyecto de país. También es un proyecto de país, pero no se lo piensa de ese lado. Pero tienen un nivel. No hay un estadista atrás dentro de ese esquema que es estructural que vos estás planteando, se presenta la cuestión coyuntural de decir, bueno, ese método de negocio lo que necesita es un salvataje. Claro. Y ese salvataje es el Fondo Monetario Internacional. Y hay una cuestión de desconocimiento, para no decir una palabra un poco más fuerte, de ignorancia sobre cómo funciona. Entonces, fíjate que hubo durante estos días esa tensión, que salió Caputo a decir que había 20.000 millones de dólares y después salió la vocera del Fondo Monetario Internacional y dice, bueno, veamos, ¿y cómo va a ser? Digamos, porque el Fondo Monetario Internacional, y esto lo mencioné también en muchísimas oportunidades y durante muchísimos años, es una tecnoburocracia. Claro. Y la burocracia funciona como una burocracia. Y si vos, como Caputo o Milei, piensan tirarse contra la burocracia, y bueno, vas a tener más dificultad. Si vos tenés espaldas financieras, vos podés agarrar y tirarte contra la burocracia, porque decís, tengo tiempo, la verdad es que no estoy desesperado por los dólares, pero cuando no tenés tiempo y estás desesperado por los dólares y quienes tienen que facilitar el acuerdo es la burocracia y te tirás contra la burocracia y bueno, está ese problema. Es lo que pasa cuando por ahí vas a cualquier entidad pública o privada que es burocrática y vos te agarrás y te peleás con el que recepciona. Claro. No, el que recepciona tu pedido. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Te voy a hacer de abogado igual. Pero ¿qué es lo que pasa? Te van a trabar el trámite, te lo traban y no avanza nada. Claro. Sí, el caso suyo lo vamos a estamos tratar. Resolviendo. Lo estamos resolviendo. No, pero yo lo necesito ahora. Sí, anda a sentarte y ya ahora te voy a atender. Pero yo te voy a hacer de abogado de algo que no pienso, ¿no? Pero bueno. Vos, la semana pasada, me quedé con esa idea que vos planteabas que hay que pensar al FMI como el brazo económico de la política. El brazo financiero de la geopolítica de Estados Unidos. ¿No? Que es una buena forma de mirar al Fondo Monetario Internacional. ¿No podemos pensar que Caputo es más inteligente de lo que nosotros pensamos? No, porque por ahí, Caputo sabiendo que, como vos describiste el otro día, ¿no? ¿Cómo era el mapa? Para salvar sus negocios. El mapa de Latinoamérica. ¿Cómo es el mapa de Latinoamérica? ¿Cuán importante es Argentina hoy para ese brazo financiero geopolítico de Estados Unidos? Sí. Es muy importante. O sea, no puede ser. Porque ¿por qué consiguió entonces el préstamo más grande de la historia? Bueno, fue ahí Macri. Bueno, ahí fue Macri. Entonces, no se puede llegar a pensar que esta gente sea más inteligente de lo que uno pueda pensar. No es inteligente, aprovechan esa situación porque a cualquier otro que ya el fondo le dio 44.500 millones de dólares, fracasó. Sí, claro. Si vuelve, el fondo no le da bola. Y le da bola precisamente por esto. Por lo que esta descripción que estás haciendo, porque si no, no te da bola, es imposible. Vos agarren y dicen que el fondo va a ampliar el crédito a un país que incumple y que además va a dilapidar esos dólares y además pone en una situación de lo que es la cartera crediticia del fondo en una situación crítica, porque si ya es un 35-40% el total de la deuda, la tiene un solo país que lo va a subir al 45-50%, obviamente que eso no va en términos financieros. Entonces va a la lógica de decir, bueno, ahí juega la geopolítica. Y acá para cerrar, y que me parece muy importante por la diferencia que hay sobre ese momento de Macri, es que sí, lo va a conseguir, pero le va a ser más difícil. Primero porque se tiró contra la burocracia. Y segundo, porque también hay otros países importantes dentro del directorio del fondo y que son los europeos. Y ya la disputa no pasa por Argentina. Argentina pasa a ser un peón de una disputa que se da ahora entre Europa y Estados Unidos por Ucrania. Fíjate cómo es. Entonces, Estados Unidos quiere que salga el crédito para la Argentina, rápido, qué sé yo, dale 20.000, tirale 6.000, 8.000 millones de dólares, no le importa a Trump. Es importante dentro de esa geopolítica, bueno, vamos a sostenerlo. Y entonces, ¿qué pasa? Francia, Alemania, Italia y otros dicen, bueno, sí, nosotros queremos a Argentina, pero Estados Unidos,
vos agarrás y acá nos estás dejando solo con el tema Ucrania. Y entonces ahí hay una tensión y que se ponen un poquito más duro y por eso se postergó lo del 8 de febrero, 8 de abril. Y entonces entonces la situación se pone cada vez más urgente para la Argentina. O sea, ¿por qué te menciono esto? Porque juega la geopolítica. Esto no significa que no vaya a haber acuerdos, sino que para el análisis de esta situación con Argentina no es solamente ese crédito financiero, no es solamente el crédito financiero para facilitar la salida de los fondos de inversión y todo lo que está en la burbuja especulativa, sino que también pasa a tener un juego de la geopolítica. Dentro de ese juego, lo que te encontrás es un nivel de ineptitud mayúscula. Primero en la comunicación, segundo es con quién te peleas y tercero es no entender que el mundo ha cambiado. Esto es el gobierno de Milei. Basta, me pudre.